Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 17 de noviembre del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza en el Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. La muerte era una compañera constante de las personas que vivían en la época de Jesucristo. La viuda de Naín perdió a su único hijo. Sin marido y ahora sin hijo, probablemente viviría el resto de sus días en la miseria. Imagínate el aislamiento y el miedo que debió haber sentido. Jairo, que dirigía una sinagoga y que por tanto podía esperar un favor especial de Dios, perdió a su única hija. ¿Te identificas con su dolor? El amigo de Jesús, Lázaro, murió dejando a sus hermanas María y Marta prácticamente desamparadas en medio de un dolor inmenso. El propio Jesús lloró ante la fría piedra que estaba frente a la tumba, que tapaba la tumba, una piedra que separaba a un amigo y a un hermano, una piedra que significaba el fin. Población moría apenas a los 35 años, tal vez incluso a los 25 años. Murieron muchos niños. Las madres morían al dar a luz. Las sucias ciudades estaban plagadas de enfermedades y mucha gente común vivía hacinada en viviendas con poca iluminación, con poca luz. La gente tenía que vivir separada de sus hijos, de sus esposas, sus maridos, padres, amigos y vecinos. Para los cristianos, la muerte también es algo más que una compañera constante. Sabemos que hemos desobedecido a Dios, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sabiendo que merecemos el castigo de Dios, podríamos vivir con un miedo constante a la muerte y un dolor constante por los seres queridos que nos preceden en la muerte. Podríamos sentirnos solos, incluso temerosos, porque hemos sido separados de las personas que amamos y perdimos. Los cristianos de Tesalónica se enfrentaban a la separación de la muerte de un modo distinto a aquellos que no confiaban en su Salvador, o en un Salvador, mejor dicho. El apóstol Pablo, que les había llevado las buenas nuevas de Jesús, se vio obligado a abandonar esa ciudad porque los enemigos de Cristo amenazaron su vida. La persecución causaba
separación. Nosotros también luchamos con la separación causada por el pecado, incluso cuando la separación no implica la muerte misma. Los resultados del pecado, incluyendo la muerte y la separación, el aislamiento, podrían haber llevado a los cristianos de Tesalónica a la desesperación, como a tantos de sus amigos, parientes y vecinos. Nosotros también podríamos caer en la desesperanza. Pero, como los cristianos de Tesalónica, tenemos esperanza, por lo que Dios les prometió a ellos y nos promete a nosotros. Nos reuniremos con los que murieron creyendo en Jesucristo y nos reuniremos con Cristo mismo. Tenemos la promesa de Dios dada a través de sus profetas, evangelistas y apóstoles inspirados por el Espíritu Santo como Pablo, de que se acerca el reencuentro. Así nos dice el apóstol Pablo. Porque Jesús murió y resucitó. Pablo escribe: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Es posible que hayan perdido en la muerte a personas muy queridas para ustedes. Aún así, no están solos. Tienen a sus hermanos y hermanas, no están olvidados. Tu familia de los que creen en Jesucristo está a tu lado. Ellos se preocupan y cuidan de ustedes. Tampoco están perdidos para siempre aquellos seres queridos que murieron creyendo en Jesucristo. No te aflijas por ellos. Tú no eres como aquellos que no conocen a Jesucristo ni confían en Él. Tú tienes esperanza. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús murió y resucitó. Los tesalonicenses, igual que nosotros, tienen el testimonio del apóstol Pablo. Él vio a Cristo resucitado. Habló con Pedro y otros en Jerusalén que vieron la resurrección. Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. La tumba estaba vacía. Se apareció a los discípulos. Le tocaron las manos y el costado. Comió en su presencia. Con su muerte inocente, Jesús derramó su santa sangre como sacrificio por nuestros pecados. Murió para que nosotros no tuviéramos que morir para siempre, para que pudiéramos vivir con Él ahora y siempre. Estamos perdonados. Él ha convertido la muerte de los cristianos en un sueño que espera el reencuentro. Los cristianos de Tesalónica lo creían. Se aferraron a la carta que recibieron del apóstol Pablo. Casi con toda seguridad estaba escrita en un papiro que se desintegró con el tiempo, pero la carta no se perdió porque se copió repetidas veces y se distribuyó ampliamente. El hecho de que hoy, miles de años después, podamos leer esa carta en la lengua griega original es un testimonio de su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Atesoraban sus promesas. La carta es también una señal de que Dios convierte el mal, como la persecución, en bien. Si Pablo no se hubiera visto obligado a huir de Tesalónica, no habría escrito esta carta. Nosotros hoy no tendríamos un mensaje escrito de la esperanza y el aliento que predicó en aquella antigua ciudad. La separación de Pablo que experimentaron los tesalonicenses se convirtió en una bendición para nosotros. Como los tesalonicenses, creemos en lo que nos dicen Pablo y los demás apóstoles. Sí, lloramos cuando se muere un ser querido. Nos afligimos como Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero nos aferramos a la promesa que Dios nos ha dado a través del apóstol Pablo y los escritores inspirados por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Creemos que Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Los cuerpos de los que mueren creyendo en Jesús duermen aunque se desintegren y se conviertan en polvo, como reconocen claramente Job e Isaías. Jesús dijo a la gente de la casa de Jairo que su hija muerta estaba dormida. 4 días después de que una piedra tapara la tumba de su amigo, Jesús exclamó: «Lázaro, ven fuera». Su cadáver dormía.
Por lo tanto, tenemos esperanza. Los estudiosos del mundo antiguo piensan que quizá la mitad de la población vivía en esclavitud. Estaban confinados al lugar donde tenían que realizar sus tareas cotidianas y a menudo tediosas. Esperaban con impaciencia el día en que Jesús, que había ascendido a los cielos, descendiera y los librara de la enfermedad, el dolor, la separación, la esclavitud y la crueldad. Pero, ¿qué pasaría con aquellos seres queridos que habían muerto y cuyos cuerpos se habían convertido ya en polvo? ¿Llegaría Jesús demasiado tarde para ellos? ¿Se quedarían atrás sus seres queridos? No. Pablo escribe: les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Sus cuerpos resucitarán y se reunirán con sus almas, serán despertados. No se quedarán detrás ni serán olvidados. Se acerca un gran milagro, porque promete Pablo: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Jesucristo, que no solo resucitó a otros, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos, viene para llevarnos a estar unidos con Él para siempre en el cielo. Su regreso será impresionante, inquietante y repentino, como la creación, que comenzó en un instante. El hijo de la viuda se reunió inmediatamente con ella cuando Jesús le dio la vida. La hija de Jairo se incorporó inmediatamente. Lázaro resucitó inmediatamente. Cuando Dios interviene, no actúa lentamente. Nos deja atónitos con su glorioso poder. Se acerca un milagro asombroso. Jesús vendrá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Creemos esto porque Dios nos lo dice en su palabra. No podemos entenderlo ni visualizarlo, como tampoco podemos entender la creación, el milagro del hijo de la viuda, el milagro de la hija de Jairo, el milagro de Lázaro o la resurrección del propio Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. El apóstol Pablo nos dice que no solo que Jesús vendrá de repente, sino que los cristianos vivos serán llevados a Él inmediatamente. Estarán con el Señor, al igual que los que murieron creyendo en Él, también estarán presentes con Él. Piensa en lo que nos dice esto. No hay un periodo de sufrimiento y de limpieza o de purificación que algunos llaman purgatorio. Antes no existe ese periodo antes de que tenga lugar nuestra reunión con nuestro Señor y que nuestro Señor venga por nosotros. Por la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros con su muerte en la cruz, estamos entre los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Él sufrió el castigo necesario por nuestros pecados una vez en la cruz, cuando declaró: todo se ha consumado, todo se ha cumplido. Se viene un reencuentro, mucho mejor que una reunión de generación escolar cuando vemos cuánto hemos envejecido en 25 años o más, mucho más alegre que una reunión familiar, cuando uno u otro miembro saca a reducir eventos del pasado. Cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Seremos gloriosos, perfectos y cubiertos de su justicia. Por lo tanto, tenemos esperanza. Se acerca el reencuentro con aquellos seres queridos que murieron creyendo en Jesucristo. Están con el Señor, sus cuerpos están durmiendo. El apóstol no quería que estuvieras sin saber sobre este consuelo. Es nuestro privilegio compartir esta esperanza contigo y es tu privilegio compartirlo con los demás. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.